provisión a la familia, que han podido gobernar su casa y que han podido dar lo necesario a sus hijos. Vamos a honrar a aquellos hombres que han traído consejo a su familia, que el consejo ha sido como una medicina, como un aliento, como una cápsula de sabiduría que sus hijos han adquirido para poder sobresalir. Vamos a honrar a aquellos hombres que han sido cobertura espiritual, que por sobre todas las cosas han puesto a Dios en primer lugar en sus vidas y que ante todo han llevado a una familia, a un hogar, a buscar a Dios. Vamos a honrar a esos hombres que han sido creativos para poder ayudar a su casa, levantar una familia, levantar un hogar, creativos en hacer cosas que puedan bendecir a la familia. Recordamos también a aquellos hombres hogareños y talentosos. ¿Habrá hombres hogareños y talentosos? ¿Cuáles son esos hombres hogareños? Los que no les da pena cocinar, no les da pena barrer, sino que aquellos que a veces son jardineros, electricistas, plomeros, carpinteros, mecánicos, le hacen de todo ahí en la casa, barren, trapean, ayudan. Honrar a esos hombres que por su talento y por ser hogareños han puesto una marca dentro del hogar. Honramos a aquellos hombres padres que son alegría, que no están amargados, sino que en todo momento pueden traer dulzura, alegría, felicidad a un hogar. Que cuando entra este papá, hasta el perro mueve la cola y anda contento, ¿verdad? Porque llegó papá y está llegando parte de la alegría al hogar. Honramos a aquellos hombres también que son padres, pero que también han sido amigos de sus hijos, de sus hijas, y han podido ser ese consejero para cada uno de ellos. Pero también recordamos a aquellos hombres que han sido autoridad, que han sido corrección, que han estorbado en el pecado de sus hijos, que han estorbado cuando sus hijos quebrantan las reglas, que han estorbado y que han corregido y que han reprendido cuando algo no está bien. Honramos a aquellos hombres también que han extendido una paternidad dentro de la familia, dentro de un hogar. Que esa paternidad ha traído identidad a los hijos, ha traído seguridad, ha traído protección. Quiero decirte que el ser papá es una palabra mucho más que de lo que nos podemos imaginar, de lo que nos podemos imaginar. No por tener un piano nos convierte en un gran pianista. Tampoco es lo mismo solamente el tener un hijo no nos convierte en ser un buen padre. El ser un buen padre va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. El ser papá pareciera que pudiéramos ser papá en 5 minutos y no es nada difícil. Hay hombres que son papás y ni siquiera lo saben y le dicen: oye, ¿eres papá? Oh, ni sabía, no sé ni cuándo pasó eso. O sea que el llegar a ser papá, cualquiera lo puede llegar a ser en 5 minutos, pero el llegar a ser un buen papá, esto requiere toda la vida. Un niño puede dejar de ser niño en pocos años, un joven puede dejar de ser joven en algunos años, pero un papá es toda la vida hasta que nos muramos. Quiero decirte que un padre es aquel que te apoya cuando lloras, que te regaña y te reprende cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito y que tiene fe en ti como hijo, aunque no sepas hacer nada. Ese es el papá. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 4, nos da una palabra muy importante. Si nos la pueden poner ahí en la pantalla, por favor. Proverbios capítulo 4 nos enseña esto.
si lo podemos leer ahí. Y nos enseña, dice, oíd hijos la doctrina de ¿quién? De un padre. Un buen padre es el que tiene doctrina. Dice, y estad atentos para que conozcáis cordura. Versículo 2 dice así, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. Muchas de las veces los hijos desamparamos la ley de un buen padre. Siempre que un padre está aconsejando, que está enseñando, que está reprendiendo, el hijo a veces dice, ay papá, otra vez con lo mismo. Y ahí está el papá, otra vez me está reprendiendo, otra vez me está regañando, otra vez me está enseñando. Pareciera que, papá, yo no soy un tonto. Y ahí está el papá. Cuando el papá se muere, el hijo dice, ¿cómo quisiera que mi papá estuviera aquí? ¿Cómo quisiera poder tener a papá, aunque sea algunos minutos? Si Dios me permitiera hacerle unas preguntas a mi papá, las preguntas que yo le dijera fueran estas: ¿cómo le hiciste para poder criar a 11 hijos? ¿Cómo le hiciste para que ninguno de nosotros estuviese en la cárcel? Ninguno pasamos por la cárcel. ¿Cómo le hiciste para que no caigáramos en las drogas? ¿Cómo le hiciste para que no te faltara el respeto? Fui un joven que nunca tuve el valor de poder faltarle al respeto a mi padre. Sabía lo que me esperaba. Si yo le levantaba la voz, si le hacía un gesto, ¿cómo le hizo para que yo lo pudiese respetar? ¿Cómo le hizo papá para que yo no cayera en las drogas? Para que no me fuera de la casa, para que no llegara hasta el otro día a las 5 de la mañana. Nunca hice eso. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para tener autoridad y desde niño, 6, 7 años, 8 años, andar con él en el taller mecánico y sin poder decir nada y revelarme a eso? ¿Cómo le hizo? Para que ya a las 7 de la mañana, 8 de la mañana yo tenía que estar levantado, 8 años, y tenerme que ir con él. Los sábados no eran míos, no los podía disfrutar a mi antojo. Yo sabía que los sábados me esperaba un taller para ir con mi papá. ¿Cómo le hizo? Hoy vivimos otros tiempos, vuelan otros vientos. Una poesía decía, vuelan otras moscas, vuelan otros zancudos diferentes. Hoy lo pareciera que los padres no son los que mandan. En aquellos tiempos antiguos los abuelos eran, si los padres eran autoridad, los abuelos eran la máxima autoridad. ¿Cómo se dice abuelo en inglés? Grandpa. Yo no sé mucho de esto, de inglés y eso, pero cuando escucho grandpa, me imagino así como el gran papá. Así me lo imagino, que como que si los americanos dijeran el gran papá, grandpa. Yo me lo imagino así. Yo a lo mejor estoy equivocado, pero yo me lo imagino como algo de honor, el grandpa. Y luego el Noah se acerca a mí y me dice, grandpa, y me siento yo bien grande, ¿no? Como que soy el gran papá. Bueno, que estoy bien chaparro, ¿verdad? Su papá pues llega al techo, el papá de Noah llega casi al techo de aquí, ¿verdad? Pero yo me siento el gran pa. Pareciera que los tiempos antiguos eran mejores, donde había respeto a los papás, donde había autoridad, donde había carácter, donde había consejo, donde había responsabilidad. Ciertamente los divorcios siempre han existido, pero una cosa es que te divorcies de tu esposa, pero de los hijos nunca se divorcia uno. Los hijos permanecen en uno, son para siempre. Y hay hombres que dicen, pues me divorcié, mis hijos
se fueron con su mamá, no quisieron estar conmigo, que se las arreglen solos. Te divorciaste de tu esposa, pero no de tus hijos. La responsabilidad sigue, el consejo sigue, la cobertura sigue. Ser padres es tener hombría y tener responsabilidad sobre la familia, sobre los hijos que hemos traído al mundo. Que tu hijo siempre te dé gracias y que te diga: cuando me equivoco, me ayudas; cuando dudo, me aconsejas; y siempre que te llamo, ahí estás a mi lado. Y esto no tiene que ver si vive contigo o no vive contigo. Que tu hijo te pueda decir estas palabras. La herencia más bella y sorprendente que un padre puede dejar a su hijo es la formación de carácter y mostrar los pasos a seguir. Esa es la mejor herencia que un papá puede dejar a sus hijos: formarle el carácter y enseñarle los pasos que tiene que seguir en la vida. Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, en ese momento lo tiene atrapado para siempre. Ese recién nacido apenas tal vez alcance a agarrar el dedo de su padre, pero cuando el recién nacido empieza a tomar ese dedo, se siente protegido, siente la cobertura, siente la protección. Este mensaje no es para honrar a aquellos hombres que han abandonado el hogar y que han abandonado los hijos. Este mensaje no es para aquellos hombres que no han querido entregar su vida, su corazón a sus hijos, a su familia. Este mensaje no es para honrar a estos hombres. No es para honrar a los hombres que discuten, que golpean, que maltratan a su esposa en frente de sus hijos. Aquellos hombres que la lastiman, que la menosprecian, que la maltratan, que la critican en frente de sus hijos. Porque cuando están maltratando a su esposa, que es la mamá de sus hijos, están hiriendo el corazón de ellos. Este mensaje no es para honrar a esos hombres. No es para honrar a esos hombres que son poquiteros, tacaños, que trabajan para ellos mismos, que gastan el dinero para ellos mismos y que no tienen responsabilidad para su familia, para sus hijos. Este mensaje no es para honrar a esos padres. Siempre recuerdo una anécdota que vivió mi papá y siempre la decía con coraje. Cuando nos la contaba con coraje. Dice que él, cruzando el puente internacional, siempre en los puentes había gente, mujeres con sus rebozos del sur de México que llegaban al puente internacional, y mientras estaban ahí sentadas, ¿verdad? Mientras la gente pasaba, estas mujeres extendían la mano para que la gente les diera una limosna. Y cuando estas mujeres extendían la mano, pues la gente les daba unos cuantos pesos, porque eran personas que no tenían dónde vivir, que no tenían qué comer. Y esas mujeres estaban ahí con sus bebés. Y mientras extendían las manos, uno de los bebés también extendía la mano. Un bebé de meses aprendió también a extender la mano para recibir limosna. Y la gente se sorprendía y decía: mira, el bebé, qué gracioso, también extiende la mano. Y luego, cuando todos estaban haciéndole gracia a ese bebé, se acerca el papá del bebé y dice: yo soy el papá, yo soy el papá. ¿Lo entendiste? Decía que él era el papá, que estaba orgulloso porque su bebé extendía la mano para pedir limosna, en vez de sentir vergüenza por la irresponsabilidad que sus hijos estaban pidiendo limosna por no tener un padre trabajador, por no tener un hombre proveedor, por no tener un hombre responsable.
La vida no viene con un manual de instrucciones. Cuando nacemos, no se nos entrega un manual de instrucciones. Pero qué suerte tenemos cuando nuestra vida viene con un gran papá sobre nosotros. Nuestro papá es el manual de instrucciones. Nuestro papá es el libro de consejos. Nuestro papá es el libro de conocer la estrategia y el camino hacia dónde vamos a seguir. No menosprecies a ese hombre si Dios te ha dado la dicha de tener un gran papá sobre tu vida. Un hombre sabe que está envejeciendo cuando empezamos a parecernos a nuestro Padre. Cuando ya empezamos a envejecer, decimos, ya estoy envejeciendo. Cuando nos empezamos a parecer a nuestro Padre, nos empezamos a enojar y a molestar por las mismas cosas a veces que hacen nuestros hijos. Y es cuando entonces los empezamos a entender. A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica. Dices, es que mi papá fue muy pobre. Mi papá nos tenía una casita ahí de palma. Mi papá andaba en guaraches. Mi papá nunca tuvo un carro nuevo. Mi papá apenas andaba en carretón y un caballo. Tuve el papá más pobre, pero a veces te deja la herencia más rica, de valores, de principios, de responsabilidad, de integridad, de puntualidad, de tener palabra, de tener carácter, de tal manera que puedas tener principios en tu propia vida. Hay padres que son muy pobres, pero que le enseñan a sus hijos y le dicen al hijo varón, el hijo varón siempre tiene que ser un hombre de una sola mujer. Pero hay papás que no enseñan esos valores. Mi hijo está para tener muchas viejas y se enorgullecen. Mi hijo está para tomar mucho licor y ganar mucho dinero y tener las mujeres que él quiera. Eso no es un buen padre. Eso es tener insensatez y llevar a tus hijos a la destrucción. De tal manera que el hombre más pobre a veces deja a sus hijos la mejor herencia. Los hijos dejan de ser niños, los jóvenes dejan de ser jóvenes, pero los padres nunca deben de dejar la paternidad. Hay un versículo que vamos a ver en Génesis y lo vamos a observar ahí. En Génesis capítulo 37, versículo 1. La Biblia nos habla de un hombre conocido como Jacob. Y dice la palabra, dice, habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre en la tierra de Canaán. Ahí nos está hablando de un hombre. ¿Cómo se llama? Jacob. Pero en los siguientes versículos habla del mismo hombre, pero cuando Dios le cambia a un hombre diferente. Fíjate lo que dice ahí la palabra. Dice, estas fueron las generaciones ¿de quién? De Jacob. Estos fueron los hijos de Jacob. Siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba José a su padre la ¿qué? La mala fama de ellos, la mala conducta de sus hermanos. Aquí nos habla que José como padre no fue muy exitoso, porque crió a hijos malcriados, crió a hijos desobedientes, crió a hijos irresponsables. Como padre no le fue muy bien aquí a Jacob. Jacob nos está hablando de la mala manera de vivir. Jacob nos está hablando de una vida carnal, de una vida sin Dios.
cuando estamos en una vida sin Dios, en una vida carnal, y somos padres que no tenemos responsabilidad. Estamos criando hijos. Somos una máquina de traer hijos, pero no exitosos. Somos buenos para traer hijos, flojos, irresponsables, malcriados, desobedientes, borrachos, viciosos, alcohólicos, mujeriegos, adúlteros. Decimos, estoy lleno de hijos, pero ¿cómo están? Tienen mala fama. Cuando no tenemos a Dios, cuando no tenemos principios. Eso era Jacob. Jacob representa la vida que tenemos sin Dios. Nos estamos reproduciendo, pero reproduciendo mal. En el versículo siguiente nos enseña algo. Fíjense ahí lo que dice el versículo 3. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Ahí en ese versículo hay revelación, hay enseñanza, una enseñanza muy profunda. Está hablando del mismo hombre, está hablando de Jacob, pero ya Dios no lo llama como Jacob, sino lo llama como, ¿cómo lo llama? Israel. Israel significa cuando luchamos con Dios y hemos permanecido. El que permanece fiel, el que gana las batallas, donde Dios prevalece sobre nuestra vida a través de las circunstancias. Entonces Israel era un hombre cambiado. Israel, cuando ya hemos tenido un encuentro con Dios, y cuando hemos tenido un encuentro con Dios, nacen hijos. Pero dice aquí que José nació ¿en dónde? En la vejez. Cuando era Israel, cuando tenía cerebro, cuando estaba convertido a Dios, cuando tenía sabiduría, cuando tenía consejo, cuando era íntegro, cuando oraba, Dios lo cambió y nació un hijo y se llamó como José, y le hizo una túnica de diferentes colores. Nada más a José, no porque era el consentido, lo tuvo en su vejez, y José salió diferente a sus hermanos. La túnica de diferentes colores era una representación que los reyes hacían cuando criaban a sus hijos, como un pacto ante Dios, como una señal en donde el papá le iba a dar toda la sabiduría a sus hijos, a darle cobertura, consejo, protección, enseñanza y formación de carácter. Eso significaba la túnica de diferentes colores. Y eso fue lo que Israel hizo con José. De tal manera, cuando Dios levanta un hombre en Egipto, Dios no iba de todos los hijos de Jacob, Dios no iba a escoger a los hijos que tenían mala conducta. ¿A quién escogió Dios para gobernar a Egipto? ¿A quién escogió Dios? Contéstame por favor, ¿a quién escogió? A José. José gobernó Egipto. Quiero decirte que Jacob tuvo hijos, pero hijos con flojera, con dejadez, con irresponsabilidad, con falta de compromiso, con envidia. Dios no iba a escoger para gobernar Egipto lo peleonero, lo desorganizado, lo irrespetuoso, lo rebelde, lo mundano, la dejadez, la flojera. Dios no va a escoger a esos hijos para gobernar esta nación. Dios no va a escoger a esos hijos para que sean grandes en este país. Qué duro es este mensaje. Yo como padre, ¿qué es lo que estoy criando? Concebir hijos no es lo mismo que engendrar. Concebir, nacen y nacen y nacen. Traje hijos al mundo. Con todo respeto, hombres y los que me están escuchando en las redes sociales, con todo respeto, hasta los perros hacen eso.
Hasta los animales hacen eso y ni cuenta se dan de traer hijos al mundo. Esto es concebir hijos, pero engendrarlos, formarlos, criarlos, tener paternidad, no cualquiera. Y Jacob cometió errores, tuvo hijos, pero ninguno de ellos Dios usó para gobernar Egipto. Dios usó a José. ¿Quién era José? Israel, que Dios le había cambiado el hombre, lo había formado en su vejez. ¿Qué había en José? Responsabilidad. ¿Qué había en José? Cordura. ¿Qué había en José? Sabiduría, inteligencia, unción de Dios, integridad, disciplina, orden, sabiduría. Era un organizado, tenía fidelidad, tenía un espíritu enseñable, tenía humildad y era un hombre inteligente. Wow, ese era José. ¿Por qué? Por su padre. Por su padre. ¿Quién era su padre? Israel. ¿Quién era Israel? Un hombre que luchó con un ángel y recibió la bendición. En el pasado era Jacob. La regó, tuvo hijos cabezones, pero después ya no. En su vejez actuó diferente. Crió a un hijo, lo formó y fue gobernador de la potencia más importante de esa nación en ese tiempo. Wow. Papás, ¿dónde están? No se vayan, no corran, no huyan, cobardes. Necesitamos hombres como Israel. Necesitamos hombres que puedan dar una cobertura, una buena enseñanza. Hombres que críen hijos que sirvan a Dios. José gobernó Egipto, pero había una promesa que Dios le había dado desde Abraham, Isaac, Jacob y ahora José. Y José se hizo anciano, gobernó a Egipto, después trajo a toda su familia. Por medio de José hubo salvación para su familia, porque en medio de la pobreza, de la escasez, de la hambruna que había ahí, se pudo salvar toda la familia de José. Pero José se hizo anciano, se hizo viejito totalmente, ya no podía caminar. Isaías 50, versículo 24 y 25. Ahí podemos, Génesis 50, 24 y 25 nos habla que Josué ya era un anciano, no podía ni caminar. José ya era un ancianito, muy apenas se sentaba en su sillón. Y se daba cuenta José que ya iba a morir. Le quedaba poco tiempo a José porque ya iba a morir. ¿Qué hace un abuelo cuando ya sabe que va a morir? ¿Qué es lo que hace un abuelo? Ya me queda poco tiempo, ya me quedan pocos días, tengo que reunir a la familia y tengo que hablar con ellos porque voy a morir. Papá, ¿qué harías si sabes que ya te vas? ¿Qué es lo que harías? Reúnes a la familia. Reúnes a la familia y empiezas a hablar con ellos. En la cita que les di, creo que no es esa. Si me la pueden poner, por favor. Isaías, Génesis 50, 24 y 25. Lo podemos ver ahí. El 24. A ver, vamos a ver a 48. Vamos a ver el 48, 5. A lo mejor estoy equivocado por ahí. Génesis 48, 5. ¿Sí?
Dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón eran míos. Y luego más adelante, ¿qué dice? Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Ahí lo que está haciendo José, empezar a buscar a toda la familia. Ahora Génesis 50, vamos a buscar Génesis 50 por favor, el 24, por favor. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, hasta ahí, y José dijo a sus hermanos, dice, hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquella tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Y luego el verso 25, ¿qué dice ahí? El verso 25 dice, y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Les dijo José a sus hermanos, a sus hijos y a sus nietos, dice, yo me voy a morir, pero Dios los va a visitar y les dará una tierra. Prométanme que van a llevar mis huesos. No quiero que mis huesos se queden aquí en Egipto, sino que mis huesos lleguen a la tierra prometida, a lo que Dios nos va a dar. Les dijo a sus hijos, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de prueba. Yo voy a morir, nadie los va a reconocer a ustedes, no van a ser valorados. Vienen tiempos difíciles, pero Dios les va a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde serán bendecidos, pero van a llevar mis huesos. Júrenme que no van a dejar mis huesos en este lugar. Y le juraron a José que iban a llevar sus huesos. Quiero decirte una cosa, que a través de esta enseñanza, ellos se apoyaron en las palabras del abuelo que les dio José. Y cuando ellos salían de Egipto, tenían que llevar ahí los huesos de José. A donde quiera que iban, tenían que llevar los huesos de José. A ver, quiero poner un ejemplo, por favor, para poder entender esto. Ya estoy por terminar. Se me está ocurriendo algo ahorita, no sé. Imagínate, pase un varón, por favor, pase un varón. Imagínense que estos son los huesos de José. A donde quiera que ellos iban a llevar ¿qué? Los huesos de José. Pasaron años y años, y ellos iban a llevar ¿qué? Póntelo aquí. Ponte aquí así. Iban a llevar ¿qué? Los huesos de José, del abuelo. Viaja para allá, y te regresas otra vez, y allí iban los huesos, años y años. Te regresas, ya llevan los huesos del abuelo, y te regresas y pasaron años y años, ya llevan los huesos del abuelo. Aquí, ponte aquí, por favor, de lado. Te van así bien guapo, musculoso, ¿verdad? Que todos se den cuenta del jovenazo soltero y sin compromisos, ¿verdad? Que lo conozcan. ¿Qué estaba pasando? A donde quiera que iban, los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, allí llevan los huesos de José, los huesos del abuelo. El abuelo dijo, Dios los va a visitar, las promesas de Dios se van a cumplir. Yo no voy a estar, pero
júrenme que van a llevar mis huesos. Ahí en esos huesos hay palabras proféticas que Dios habló al abuelo. Hay promesas que no se han cumplido, pero ellos iban peleando. Las promesas se van a cumplir. Nuestro padre, nuestro abuelo nos ha dejado un legado. Nos ha dejado a amar a Dios. Nos ha enseñado a tener principios. Nos ha enseñado a tener responsabilidad. Nuestro abuelo gobernó Egipto. Nuestro abuelo fue inteligente. Nuestro abuelo fue sabio. Nuestro abuelo nos enseñó responsabilidad, carácter, sabiduría, temor de Dios. Estos huesos dan testimonio que Dios ha prometido levantar toda nuestra generación, toda nuestra familia. Y aunque estamos en pruebas, aunque estamos en luchas, creemos en las promesas que Dios dio a estos huesos, que se van a cumplir en el nombre del Señor y seremos levantados por el poder de Dios. Estos huesos son testimonio que Dios ha puesto los ojos sobre nuestra familia. Y aunque no tengamos nada, hubo un padre, un abuelo que nos enseñó el temor de Dios y que nos dio paternidad a todos nosotros. Dios, estamos en pruebas, pero tú hablaste a estos huesos. Estamos en dificultades, pero tú hablaste a estos huesos. Y estos huesos dan testimonio de que tú no nos vas a dejar. Cuando hubo un padre que tuvo temor de Dios y que pudo bendecir a todas sus generaciones. Y José dijo: júrenme que mis huesos no se van a quedar en Egipto, porque aún muerto y con mis huesos viviré y seré enterrado en la tierra prometida, donde Dios cumpla su promesa. Wow. Y lean el Antiguo Testamento, cómo se cumplió la palabra. Y hasta ahí se hizo una ceremonia en donde los huesos de José fueron enterrados en la tierra prometida. Gloria a Dios por esos padres que han dejado un legado. Gloria a Dios por esos hombres, por esos abuelos. ¿Por qué no adulteras? Porque tuve un abuelo que me enseñó principios. ¿Por qué no te drogas? ¿Por qué no eres un alcohólico? Porque tuve un padre que me enseñó principios. ¿Por qué no te divorcias, dejas a la mujer y abandonas a los hijos? Tuve un padre que me enseñó responsabilidad. Tuve un padre que me enseñó integridad. Tuve un padre que me enseñó a trabajar. ¿Por qué no te quedas de flojo ahí? Abandona el trabajo y agárrate unos meses de vacaciones. Tuve un padre que me enseñó que no tengo que estar de holgazán ni de flojo, sino que todo el tiempo posible tengo que trabajar para poder proveer a mi familia. Tengo un legado de unos huesos que todavía están vivos aquí en la sangre. Lo que estos huesos me enseñaron, aquí lo vivo todavía dentro de mis venas. ¿Entiendes esto, mi hermano? Honramos a esos hombres que dejaron a un legado. Este Día del Padre no es para honrar a hombres holgazanes, irresponsables, alcohólicos, mujeriegos, adúlteros, borrachos, machistas. No es para honrar ese tipo de hombres, sino para honrar a hombres que con sus huesos han dejado una enseñanza que nunca se va a olvidar en el resto de nuestra vida. Porque esos hombres aún no han muerto, sus obras con ellos siguen. Pero si tú tienes un papá ahorita y has tenido la dicha de tener un buen papá, dale gracias a Dios por la bendición que el Señor te ha dado.
Y tal vez digas, yo no tuve esa oportunidad, yo no tuve ese privilegio. Quiero decirte que no estás derrotado, no estás perdido. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Dios te levantará. Dios es tu padre y es el mejor padre del mundo. Él es nuestro padre. Dices, es que yo no tuve un papá. Ahora tienes a Dios. Si estás aquí es porque tienes al Señor. Y Él es el mejor papá del mundo que nos trae cobertura. Tal vez decimos, pastor, yo no sé nada de lo que me está diciendo porque ni a mi papá lo conocí. Pero has conocido al mejor Padre Celestial. Ese es el mejor, el que nos ha formado, el que nos ha enseñado, el que nos ha levantado y el que nos ha hecho hijos de Él para bendición de nuestra familia y para bendición de todos. O sea, no estás perdido. Dios está contigo para bendecirte. Y si tienes las dos bendiciones, eres más que bienaventurado. Dices, soy doblemente rico. Tengo a mi Padre Celestial y tengo a mi Padre terrenal que me entregó herencia. Doblemente rico. Y tienes al Padre Celestial, eres sumamente rico porque eres bendecido y la protección de Dios está sobre tu vida. Gracias, mi hermano, gracias. Hoy el Señor nos habla a través de este mensaje. Hay muchos Jacob todavía que no se han convertido. Hay muchos Jacob todavía haciendo de las suyas. Oremos para que Dios traiga un quebrantamiento sobre esos hombres que viven y que tienen que llegar al arrepentimiento para que puedan bendecir sus hogares y puedan bendecir sus hijos. Pero a través de este tema podemos entender el valor que tiene un papá. Que lo valoremos, A la edad de los 15, 16, 14 años, tal vez tenía un concepto diferente de mi papá. Cuando era niño, tenía 8 años, miraba a mi papá con esos brazos fuertotes, ¿verdad? Siempre tuvo brazos fuertes, dedos grandes, tenía mucha fuerza en sus manos. Yo decía, mi papá es Superman. Decía, es Superman mi papá. Tenía 8 años. Cuando tenía 15 años, yo decía de mi papá está fuera de moda. Mi papá le falla un tornillo. Mi papá nomás nos quiere estar explotando. Mi papá no lo aguanto, no lo soporto. 15 años. Cuando tenía 25, 30 años, decía, mi papá ya está viejo. Mi papá le falla. Mi papá no tiene fuerzas. Mi papá ni tiene dinero. Ya ni puede trabajar. ¿Y qué voy a hacer? Ya no puede trabajar. Y yo lo veía ahí débil. No, mi papá ya no puede. Pero pregúntenme ahorita qué pienso de mi papá. Que fue un grande. Fue un grande. Mucho más grande de lo que yo pensaba. Valoremos a nuestros padres y demos gracias a Dios por la bendición que Dios nos permitió tener un papá o tener un papá todavía, y valora la bendición que tú tienes hoy de haber conocido a nuestro Padre Celestial. Ponte de pie en esta hora.